Amigos de Sporadis Radio, bienvenidos a una emisión más. Aquí les habla Rolando Gámez y sobre todo que lo recordamos acá en Tierra Regias, en Monterrey, con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, cuando el Tuca Ferretti era el técnico. Pero bueno, no le doy tanto preámbulo y tanta introducción a Jesús Olalde. ¿Cómo está, Chucho? El que Tuca Ferretti te debute no es nada fácil. No es nada fácil. Nosotros éramos cheque al portador cuando salíamos del volcán. De verdad era de salir de visita y era perder 3 puntos. Che, Que cuando terminó el partido en Pachuca, nosotros desde que salimos y estuvimos después de regaderas y en el autobús y todo, nos regresamos a Monterrey con esa ilusión. El estadio se quedó igual frío, o sea, ya no fue el mismo apoyo a como lo ujú. teníamos en el primer tiempo. Neri vino a ocupar ese lugar, pero en el cual, te soy sincero, o sea, el equipo ya era el Ferrari que todos querían. El manejo del partido lo teníamos nosotros. Y al final, te digo, ya en el segundo tiempo nos sacan el resultado y entonces ahí sí ya te regresas a Monterrey, no tan a gusto, no tan contento, ¿no? Después de ahí, desde que llegó Pumpido, Neri Pumpido, ya fue un calvario. La negociación que hicieron fue que Chamagol de Atlante se fuera a Tigres y con ellos, pues yo me fuera a Atlante. No me daban minutos, no me dejaban jugar en Tigres, pero tampoco me daban la oportunidad de salir. Y muchas Claro. veces yo lo pedí. Entonces, ni me dejaron salir y ni me daban oportunidad. Entonces, pues eso sí es una falta de respeto. Amigos de Sporadis Radio, bienvenidos a una emisión más. Aquí les habla Rolando Gámez. Recuerden seguirnos en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde se está subiendo todo este contenido de entrevistas con leyendas del fútbol mexicano. Y obviamente, pues hoy no es la excepción, porque hoy tengo para mí uno de los más grandes y mejores delanteros, en mi opinión, que ha jugado en el fútbol mexicano, con un pase muy importante, con un debut en los Pumas de la UNAM precisamente, y sobre todo que lo recordamos acá en Tierra Regias, en Monterrey, con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, cuando el Tuca Ferretti era el técnico. Pero bueno, no le doy tanto preámbulo y tanta introducción a Jesús Olalde. ¿Cómo está, Chucho? ¿Estás bien? Gracias a Dios, todo tranquilo. Y pues agradecerte el tiempo y la invitación para esta entrevista. Muchas gracias a ti nuevamente, Chucho, por esta oportunidad que me das de platicar contigo. Y para empezar esta charla, quiero preguntarte, ¿cuál es la inspiración de Jesús Solalde en el día a día? ¿Qué es lo que le motiva a Jesús Solalde? La vida, tu familia, que es de lo que trato siempre de cerca de Dios, ¿no? Entonces siempre agradeciendo el tiempo que Dios nos da por estar pues en esta vida terrenal y pues bueno, siempre bendiciéndonos con la esposa, con los hijos. Entonces yo creo que más motivados no podemos estar teniendo estas cosas todos los días. Sí, correcto, coincido contigo. La verdad que es un motor muy importante, ¿no, Chucho? Es una influencia, es una motivación en las actividades del día a día y es algo que siempre debe estar, ¿no, Chucho? Creo que es algo que debe ser como una base. Sí, primeramente Dios, que es el que nos da pues la vida, nos da la oportunidad de estar aquí, de estar vivos, de hacer todas las cosas que nos gustan. Y pues luego te digo, como segunda parte, el tener a la familia, tener a la esposa, a los hijos, yo creo que con estos 2 puntos de inicio, pues yo creo que vamos por el camino adecuado, el correcto para después, pues bueno, buscar ya el trabajo, buscar el estar bien, buscar hacer cosas que benefician tanto a los demás como a nosotros mismos. Sí, sobre todo ya es mucha ganancia eso, Chucho. La verdad que ya es mucha ganancia. Y empezando esta charla, mi buen Chucho, de tu carrera, quiero saber, me gustaría saber cómo empezaste, cómo fueron esos inicios con el fútbol, con la pelota, con lo que tanto nos gusta. ¿Cómo fue toda esa parte, Chucho? Yo rápido, y me refiero al inicio de estar jugando un torneo de barrios, que te juntas con los amigos y empiezas a meterte a torneos que es pues el torneo de barrios muy, muy conocido, no sé si allá en Monterrey, pero por acá, por la Ciudad de México es muy, muy conocido, muy reconocido este torneo.
Y pues al pasar al primer equipo, al pasar a una institución como Pumas, ese fue el proceso rápido del cual estoy hablando, pero sí me tocó la oportunidad de armar un equipo entre amigos, nos metimos al torneo del Heraldo, que es el que lo patrocinaba, que es el torneo de barrios. Diario, ajá. Ahí pudimos llegar a la final contra el equipo de Pumas, te estoy hablando 16, casi 17 años, y llegar a la final contra el equipo de Pumas, que ellos ya eran fuerzas básicas, me permitió y me dio la oportunidad de tener una visoría, ¿no? De tener un filtro ahí con los de universidad. En esse entonces el entrenador de este equipo de Pumas era el Pareja López, lógicamente el papá, Sí, y él es el que nos hace la invitación, me hace la invitación pues a tener este filtro, ¿no? Esta visoría a Pumas, y hacemos todo el proceso de visorías, entrenamientos y todo, y ahí es donde empieza, ¿no? Empieza todo porque nos dan la oportunidad de quedarnos ya en básicas de Pumas, y llegamos a fuerzas básicas a la de 17 años, que esa es la última, wow. ¿no? La última categoría para ya después pasar a otras divisiones, que antes era reserva central, y luego había una reserva profesional, y después estaba el primer equipo. Ok. Entonces, pues así fue, ¿no? Más o menos el tiempo y el proceso para poder estar en fuerzas básicas con Pumas. Ese fue el caminito entonces, Chucho. Ahí el torneo de barrios y luego cómo se fue dando ese trayecto, ¿no? Para poder alcanzar la primera división con Pumas. Y preguntarte antes, Chucho, ¿tú simpatizabas con los Pumas del UNAM de pequeño o cuál era tu equipo en ese entonces o algún otro que te gustaba? No, pues la verdad es que ves fútbol, me llamaba mucho la atención. América, pues sabes que es un equipo fuerte, es un equipo que siempre está disputando y peleando campeonatos, y Sí, lo tienes en mente, pero lógicamente veía los equipos grandes, ¿no? O sea, se te quedan más en la mente, como era Pumas, Cruz Azul, Chivas, ¿no? sí, Pero sí, en ese entonces no pensabas tanto en qué equipo, ¿no? O sea, a mí me gustaba el deporte, me gustaba el fútbol, y me divertía, sin pensar en un futuro poder estar en algún equipo. O sea, simplemente yo lo jugaba por diversión, claro. y después poco a poco se fue dando la oportunidad de poder participar ya en alguna institución, y de ahí empieza, cuando yo llego y empiezo a sentir como que los colores de Pumas, la invitación, los entrenamientos, entonces ahí es cuando te empieza a llamar pues más, ¿no? Y la atención del equipo de universidad, los colores. Sí, exactamente, los colores, todo lo que representa la universidad, obviamente el equipo. Y ahí, Chucho, ya me platicaste de cómo fue el camino, ¿no? El trayecto a llegar al primer equipo de Pumas. ¿Y en qué momento, cómo fue ese debut tuyo en primera división? ¿Recuerdas esa experiencia que tuviste cuando empezaste en primera? Recuerdo al final ya la llegada al primer equipo, después de pasar ciertas convocatorias en la selección sub-17. Me tocó estar desde el inicio con el profesor, en paz descanse, Castillo. Ah, Y pues sí fue muy, muy, a veces un poquito desesperante, porque siempre ves la oportunidad cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Porque estás y quieres aparecer, ya quieres estar en banca y quieres hacer el debut. Y a mí me costó un poquito en cuanto a partidos, los primeros partidos del torneo que yo ya formé, parte de este primer equipo, de esta lista de veintitantos jugadores. ajá. Tardé un poquito para salir a banca y poder tener más cerca la oportunidad de debutar, pero sí recuerdo que fue contra la UDG. Estaba en primera división, Sí. en CU, entré de cambio, y pues de ahí fue ya el punto de partida, ¿no? De empezar a ganar minutos, ¿no? De ganar confianza, ¿no? Y pues ahí fue el inicio de la carrera, creo que no sé, no me acuerdo bien si fue un viernes, un sábado, pero fue en CEU contra el equipo de la UDG. Ahí fue mi debut. Ahí fue tu debut. ¿Y el entrenador que te debuta, Chucho, fue el profesor Castillo?
Castillo, estaba en la selección sub-17. Ok, Él es el que me lleva a formar parte de esa selección que después fue a Australia al Mundial, pero es selección sub-17. El que me debuta ahí en Pumas, pues es Ricardo Tuca Ferretti. el Tuca Ferretti, que fue un entrenador que supongo, Chucho, que te marcó mucho, ¿no? Que te influyó el Tuca. Sí, claro, por supuesto, sí, fue el que me debutó ahí en universidad, lo tuve ciertos años y después pues me lo llegué a encontrar otra vez y él me llevó a Tigres. Cuando él llega, pues llegamos juntos y Sí. empieza toda esa era de Tigres. Casi, casi consideras tú, Chucho, al Tuca Ferretti como un padre futbolístico para ti. Y mucho de bien y mal, siempre aprendes, todo es aprendizaje. Pero la realidad y la verdad es que sí, Tuca sabe mucho de fútbol, me enseñó a mí muchísimo. Y aparte, pues estábamos rodeados de jugadores de gran experiencia, con mucha capacidad, y esto todavía pues nos fortaleció más, ¿no? Digo, a mí, bueno, me ayudó mucho, pero sí, Tuca sabe muchísimo de fútbol y pues en esos primeros años que él ya tenía como técnico tenía toda la pila, entonces era más estricto todavía, era en los Wow, entrenamientos era de entrenar a tope y intenso. todavía yo creo que pues eso a ti pues, te acercaba más a que no podías aflojar, a que tenías que estar siempre dentro de los primeros, ¿no? Siempre ser el jugador que va hasta adelante y pues bueno, el tener a un entrenador como Tuca, aprendimos mucho de él, yo aprendí demasiado con él. ¿Cuáles son esos aprendizajes, Chucho, que rescatas del Tuca Ferretti? O sea, algo en particular que te haya marcado el Tuca para esa parte. Muchas cosas, es que son muchas cosas porque un jugador, un jugador realmente tiene que saber pues, jugar defensivamente, o Sí. sea, y él te enseñaba todo, o sea, no, yo como delantero no nada más puedes estar pensando en meter gol, o sea, hay muchas cosas atrás que, que hacen que tú puedas meter un gol, o sea, un desmarque, una lectura de juego, la técnica individual, eh, el cómo tener un perfil, el cómo fildear, o sea, son muchísimas cosas y eso te estoy hablando pues a la ofensiva. Pero hay un trabajo que tienes que hacer en conjunto también a la defensiva. Entonces, con Tuca era aprender todo, era aprender a jugar individual y a jugar en equipo, defensivamente, ofensivamente. O sea, la verdad es que es muy complejo todo lo que Tuca te puede enseñar. Entonces, yo doy gracias a Dios que me tocó estar con Tuca porque sí, aunque a veces la pasábamos mal, esa era una realidad, Sí, todos presionados, todos regañados, lo que tú quieras, pero sí se te quedan muchas cosas, muchas, claro. muchas cosas que ahorita ya a estas alturas te acuerdas y das gracias porque realmente sabes, aprendes y analizas, ya ves desde otro punto realmente el fútbol. Y ahora sí que coincidiste muchos años con el Tuca, Chucho. O sea, lo tuviste en Pumas, como me decías, en Tigres. O sea, realmente casi toda tu carrera, o la mayor parte de tu carrera, con compartir tiempo y espacio con el Tuca Ferretti. O sea, es también algo muy importante, ¿no? Es muy importante por lo que puedes aprender, pero también hay algo muy importante que yo me llevo de él, porque el que Tuca Ferretti te debute no es nada fácil. No es nada Claro. fácil, él es una persona que da oportunidad, Sí. pero a quien realmente quiere esa oportunidad, a quien realmente se esfuerza por esa oportunidad, no te la regala. No es de que es que no tengo a otro momento, o sea, siempre te va a exigir o Ujú. siempre exigió y no te vende nada, no te regala nada, perdón. Entonces yo me llevo eso que al final él me debuta, él ve algo en mí, me jala el primer equipo, me debuta y luego me lleva a Tigres también, me da la oportunidad, porque yo estoy seguro que aunque alguien me hubiera llevado, pero si Tuca no quiere, pues simplemente no entras a un grupo de una lista de jugadores y mucho menos en Tigres,
que se estaba armando y que estaba buscando tener un buen equipo, si él no lo hubiese querido, pues no entras. Entonces, yo estoy seguro que cuando lo pusieron ahí, me pusieron en la mesa y Sí. él dijo que sí. Eso es lo que me llevo, ¿no? De esos tiempos, porque pues es un entrenador que sabe mucho, que es muy exigente y que de cierta manera vio algo en mí Sí. que le podía servir tanto a él como al equipo. Sí, sobre todo, Chucho. La verdad que tú fuiste un gran delantero y te recordamos con mucho porque incluso goleador fuiste, muchas anotaciones. Y antes de irme a la etapa de Tigres, Chucho, que es donde te recordamos más por estar acá en Monterrey, preguntarte dos cosas, Chucho. La primera, ¿cómo viviste tú los clásicos de Pumas contra América, en su momento obviamente muy importante, contra Cruz Azul también? Y por último, ¿cómo fue esa experiencia de Chucho Lalde de compartir vestuario en un equipo de Pumas que sabemos que históricamente ha tenido grandes jugadores y una gran cantera? ¿Cómo fue todo eso, Chucho? La realidad es que acá en Pumas teníamos compañeros ya de familia, o sea, eran compañeros casi hermanos, porque ese proceso, muchos de nosotros desde abajo, desde la 17, o sea, y te estoy hablando de todos los que debutaron en esa etapa, o sea, Braulio Luna, Manuel Sol, el Chiquis García, David Oteo, Antonio Sancho, Jimmy Lozano, Gerardo Galindo, o sea, muchísimos Increíble, jugadores, increíble. igual a Carrión, Carlos Cariño, o sea, todos ellos realmente casi llegamos juntos. Y entonces tuvimos un proceso de muchos años ahí en universidad, de tantos años compartir vestuario, entrenamientos, a veces con algunos, en el hotel. Entonces se vivía diferente a lo que fue Tigres. O sea, acá era más familiar, el ambiente era más, lo sentías más así, pues porque nos conocemos de chicos. Sí, Los clásicos los vivíamos pues igual con la pasión, con la emoción, la habilidad de jugar esos clásicos, porque también desde chicos teníamos esa rivalidad, o sea, nos enfrentábamos sí. contra América, contra Cruz Azul, contra Chivas, y era la misma rivalidad, o sea, así crecimos, y así se fue dando ya en el primer equipo, era de no poder perder esos partidos. ¿Por qué? Pues porque sabíamos de la importancia de los clubes, de verdad, de los colores, de la afición de cada uno de los equipos. Entonces, la vivíamos pues muy concentrados, muy apasionados, emocionados, pero siempre con esas ganas pues de ganar. Sí, exactamente, porque como bien dices, o sea, desde muy pequeños o desde muy jóvenes los preparaban para eso, vivían con mucha intensidad esos clásicos, entonces ya imagínate en primera división, o sea, es doble intensidad de lo que vivías, ¿no, Chucho? Contra el América, contra Cruz Azul, todos esos partidos importantes que tú tuviste. Y ahora, Chucho, cuéntame, ya tienes tu trayectoria en Pumas, debutas en primera división, tienes toda esa experiencia. ¿Y en qué momento o cómo fue esa parte que te dicen, Chucho, te vas de Pumas y Tigres está interesado en ti? ¿Cómo se dio ese cambio acá para llegar a la Sultana? Ese proceso que tuvimos en Pumas de bastantes años, pues es lógico, nosotros ya también sabemos que hay ciclos que tenemos que cerrar, que hay jóvenes que también vienen de abajo y que están buscando esa oportunidad. Entonces, antes, no sé si ahora, pero antes nosotros ya lo sabíamos, era en automático, era vivir el proceso ahí en Pumas, fortalecerte en Pumas, ayudar al equipo. ¿Por qué? Porque en cierto tiempo, en ciertos años, pues tú tienes que buscar otras oportunidades y Claro, tienes que mostrarte, ¿no? Tienes que cotizarte porque uno como delantero, pues, para que otros equipos te busquen o te quieran, pues lógicamente tienes que interesarle. Entonces a eso me refiero a cotizarte y en mi caso pues fue así. O sea, ya vivimos esa experiencia de debutar, después de ser titulares, ser campeones de goleo y pues el siguiente paso era ese, el migrar ya el de, crecer. de, de Ajá. Pumas, el dar oportunidad a otros jóvenes que venían ya de abajo y pues bueno, se da la oportunidad de ir a Tigres. Entonces se da la oportunidad de poder hablar con la gente. Yo no vi con malos ojos el poder ir
a Tigres y se dio Ok. todo, ¿no? Se dio todo, se dio como rompecabezas, todas las piezas encajaron, estuvieron donde tenían que estar para que yo pudiera llegar al equipo de Tigres. En esa ocasión, Chucho, cuando llegas a Tigres, ¿fue por petición del Tuca Ferretti o hubo un interés quizás genuino del club hacia ti? Porque él justamente llega y entonces empieza a armar lo que era el parte de su equipo y con su idea. Sí, Entonces, al llegar Tuca Tigres y yo salir de Pumas, y luego yo salía, te digo, yo ya salía siendo campeón goleador, claro. y el poder tener la oportunidad, yo me imagino que al hablarlo con Tuca, y lo vio con buenos ojos, ¿por qué? Porque necesitaba de, de estos Un como delantero. refuerzos y con la idea que él traía, ya conociéndome, entonces yo creo que por eso facilitó toda esa llegada a Tigres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habían puntos que dos, ¿no? Que yo ya lo conocía, él me conoce, tenía cierto proceso, entonces eso facilitó para que yo pudiera llegar allá a Tigres. Sí, claro, ayudó muchísimo porque ya te conocía, además goleador, además mexicano, sabiendo que ibas a aportar con Tigres, que en ese entonces, ya hace, ¿qué, Chucho? Casi 26 años de cuando llegaste, ¿no? Llegaste en el 2000, ¿no? Creo, si mal no estoy. En el 2000. Sí, creo que Oye, sí, en el 2000. sí, más o menos, ¿no? Creo, a Sí, finales del 2000, algo así. Y todo fue muy rápido, Chucho. No sé cómo lo viste tú, pero todo fue muy rápido porque llegas a Tigres, obviamente te incorporas al equipo, pero en un año aprox, digámoslo así, Chucho, fue cuando llegan a aquella final de Pachuca, ¿no? La primera, la del 2001. el primer torneo nos costó y como siempre lo hemos dicho, es que todo es un proceso. Claro, Creo que antes de llegar a Tigres, el equipo, no sé si tenía más o menos 5 o 6 torneos, más o menos sin calificar. sí. Les costaba mucho los torneos, el poder estar dentro de una liguilla. Ajá. Cuando nos empezamos a llegar nosotros, que llegó Claudio Suárez, llegó Antonio Sancho, llegó Sergio Vázquez, Gallaga, llegué yo. El primer torneo nos costó, creo que no calificamos y en el segundo empezamos a repuntar, empezamos a cerrar filas, nos empezó a ir mejor y sí, tuvimos la oportunidad de llegar a la final, llegamos a la final contra Pachuca, que desafortunadamente se perdió, pero ya se veía todo el trabajo. Mira, yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a Suazo, o sea, si Suazo está solo y está, tú lo ves desierto, antes era mucho peor, o sea, Todavía más. no teníamos ni gimnasio, no había un gimnasio, o sea, entonces, cuando yo, pues nosotros como universidad que tienes un trabajo que siempre desde chicos nos enseñaron en el gimnasio, ¿no? Ese trabajo físico, Sí. llegas a Tigres y no hay un trabajo de gimnasio, o sea, de fuerza, o sea, simplemente eso dices, oye, ¿por qué no? O sea, te empiezas a preguntar, como a cuestionar, ¿por qué Tigres no tiene un gimnasio? ¿Por qué no tiene un trabajo? ¿Por qué no hace un trabajo físico de ese tipo, de ese estilo? Sí. Entonces, pero todo es un proceso y empezamos a trabajar y la gente, pues, Tuca, conocedor de todo, empezó a ver ese tipo de cosas, de proyectos y empezó a crecer Tigres. Y desde ahí, pues mira ahora lo que es, ¿no? La verdad es que ha conseguido muchísimo, pero Muchísimo. sí fue parte de todo de ese inicio, de Sí. todo ese trabajo y esa base que se hizo, porque pues de ahí empezó todo. Sí, empezó todo. Para mí también, creo que son los cimientos de lo que es ahora Tigres, porque fue, cuando el equipo fue más, empezó a ser más protagonista, digamos en una época reciente, porque llegan a esa final del 2001, después está la del 2003, Chucho, también igual contra Pachuca, después todos los torneos que se vienen después y ya los títulos de Tigres. Entonces, esa temporada o esos años es cuando en Tigres empieza a formarse más protagonista en el fútbol mexicano, para mi opinión. Y obviamente tú fuiste partícipe de eso, Chucho. Claro, me tocó la oportunidad pues, de poder cambiar todo esto, de Sí, poder cambiar porque nosotros éramos cheque al portador cuando salíamos del volcán. De verdad era de salir de visita y era perder 3 puntos. sí, ¿Por qué? Pues porque, no sé, la gente estaba acostumbrada de jugar nada más ahí
de locales, o sea, ahí como que se hacían fuertes y afuera eran chiquitos Ujú. y de verdad que nos costó bastante los que nos incorporábamos al equipo de Tigres porque era así, entonces pues tratamos nosotros pues, de inyectar eso que mentalmente a lo mejor ellos sentían, fortalecernos como equipo, y pues avanzar, o sea, te digo, mejorar en todos esos puntos que te digo, o sea, Tigres eran 3 puntos perdidos de De visita, visita. entonces todas esas cosas que te estoy comentando se fueron trabajando, se fueron mejorando y pues bueno, el tiempo da el resultado que todos estábamos buscando, ¿no? Por eso te digo, ahorita tú ves a Tigres y dices, sí, o sea, es un equipo hecho, es un equipo de grandes jugadores, Sí, claro. pero de dónde inició y de dónde se trabajó, de esos años de los cuales estamos hablando. Sí, exactamente, de esas temporadas, Chucho. Y enfocándome un poquito más a ese torneo del invierno 2001, esa primer final donde estás tú, eh, ese caminito de la liguilla, si lo recuerdas, Chucho, fue, si mal no estoy, primero enfrentaron al Santos, me parece, le ganan obviamente a Santos de la Laguna, después se enfrentan al Cruz Azul, un equipo muy importante, sabemos lo que representa el Cruz Azul en semifinales, y después llega ahora sí esa final contra Pachuca. Y ahí, Chucho, quiero detenerme cómo fue la historia de esa final. Cómo la disputaron, cómo fue todo que se desenvolvió y cómo la jugaron. Cómo fue toda esa final contra Pachuca, Chucho. Realmente todo se definió en poquito tiempo. De verdad que todo estaba muy bien. Todo el camino que nosotros hicimos desde las fases que fuimos superando, ¿no? La primera, la segunda, llegar a la final, todo marchaba muy bien. Pero el único detalle que nosotros tuvimos fue, si no mal recuerdo, en una expulsión que tuvimos allá en Pachuca, que esa expulsión de ajustar y de desconcentración fue Sí. cuando nos metieron los 2 goles. Y yo estoy seguro que eso fue donde definió ahí la final. Porque aunque ellos nos dejaron vivir, porque así lo vivíamos nosotros, así lo sentíamos, Sí. porque después de esos 2 goles y teniendo un hombre menos, Ajá. que nosotros cuando terminó el partido, nosotros sí comentamos, sí lo dijimos, ¿sabes qué? No nos fue tan mal, nos dejaron vivos. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos el regreso en nuestra casa y que podíamos remontar ese 2-0. Ya después del resultado en el Volcán, yo creo que ese fue el detalle que hizo que perdiéramos esa final. Por esa expulsión, por ese momento de desconcentración donde nos metieron 2 goles, no es lo mismo perder 1-0, 2-0. Sí. Y luego, bueno, pues viene un golazo de ahí de Silvani, que también te digo, son cosas que a veces en el fútbol vives y que aunque te preguntes muchas veces, pues ya no puedes cambiar el destino. O sea, el que es campeón va a ser campeón como sea, ¿no? Ahorita yo veo a Tigres y a veces las cosas las tienen en contra y se le dan a favor. Sí. Entonces dices, Sí, sí, o sí, sea, a mí me curioso. hubiera gustado en ese momento que no hubieran expulsado a uno de mis compañeros, ¿no? Que no hubiera recibido 2 goles en ese momento, Ajá. que en el Volcán, ¿cómo vas a imaginarte que si Iván iba a meter un gol ahí de media cancha? O sea, Sí, caray. todas esas cosas dices, ni modo, o sea, el destino está, tenía que pasar y pues ni modo, así es el fútbol. Así es el fútbol, hombre. Y sí, o sea, y el 2-0 casi siempre se piensa que es el marcador más engañoso, ¿no? Como dices tú. O sea, en ese partido de ida, si mal no recuerdo, la expulsión fue a Irenio, creo. Sí, si mal no estoy. Y en el partido de vuelta, como dices tú, lo juegan en casa, en el Volcán. ¿Hubo más algo, Chucho? ¿Hubo más algo que consideras tú que le haya faltado al equipo de Tigres para poder tratar de darle la vuelta a ese marcador? Bien, la verdad es que recuerdo yo mucho y con mucho cariño, con mucho gusto el poder meter el primer gol ahí en el Volcán. O Sí. sea, nos vamos arriba en el marcador en el primer tiempo, entonces te digo, todo acomodarse, o sea, nosotros lo sentíamos así. Este, Después en el segundo tiempo, cuando como lo estamos platicando, de verdad que aunque no lo quieras, te Sí. baja el ánimo, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser
que cuando vas otra vez de subida y estás cerca de alcanzar ese primer objetivo, ¿no? Ese primer paso, dar ese primer paso de alcanzar ese 2-0, te meten uno, o sea, dices, y luego de la manera en la que lo estamos platicando, quieras o no, te pega mucho. Sí, te pega demasiado, porque aparte la forma, o sea, al final, o sea, fue un golazo de Walter Silvani que fue como un balde de agua fría, porque como dices tú, o sea, Tigres estaba, Tigres podía, y ese, realmente a ustedes les bajó el ánimo ese gol de Silvani. Gente, o sea, el estadio se quedó igual frío, o sea, ya no fue el mismo apoyo a como lo teníamos en el primer tiempo, o sea, te digo, o sea, a toda la gente la dejó así, a nosotros dentro del campo es lo mismo, o sea, fue un golpe muy fuerte anímicamente, nos bajó muchísimo y pues ya de ahí ya nos costó mucho trabajo, ya el resto del partido nos costó muchísimo trabajo, aunque tuvimos llegada y todo, ya no pudimos meter otro gol. ¿Recuerdas algunas palabras, Chucho, que haya dado el Tuca en ese instante de, ¿saben qué? Si podemos hacer la vuelta o si podemos alcanzarlos en el marcador, podemos ser campeones en casa. ¿Algo, alguna anécdota? Eso nosotros, créeme que cuando terminó, y te lo platicaba ahorita, que cuando terminó el partido en Pachuca, nosotros desde que salimos y estuvimos después de regaderas y en el autobús y todo, nos regresamos a Monterrey con esa ilusión. O sea, nosotros mismos decíamos, es que nos dejaron vivir, Sí, es que después de ese 2-0 en el primer tiempo, con un hombre menos, nos dejaron vivir porque ellos nos pudieron haber acabado allá. Y claro, sí, sí, sí. nosotros, todo el equipo sentíamos eh, pues esa esperanza, esa ilusión de que allá ganamos y allá salimos campeones. Y entonces, pues Tuca siempre ha sido una persona fuerte y siempre nos inyectó el que podíamos, el que pues teníamos que enfrentar ese partido y que teníamos esa oportunidad de darle la vuelta. Entonces, todo estaba así e iniciamos así. Ya después te digo de ese gol, empezó a como que a caerse todo un poco. Sí, lamentablemente eso les pega en lo anímico y bueno, desafortunadamente en ese entonces no se dio el título, Chucho, pero pues el destino te iba a dar años más adelante, un par de años más adelante, otra oportunidad, les iba a dar otra oportunidad. Pero antes de eso, Chucho, quiero que nos dirijamos al torneo del Clausura 2003, Chucho. Yo creo que igual sí lo has de recordar. Que en ese torneo se disputa la primer semifinal del Clásico Regio. Hubo un Clásico Regio en liguilla. ¿Te acuerdas, Chucho? 2003. Cómo fue esa experiencia para ti, Chucho, disputar ese Clásico Regio en una liguilla? ¿Cómo fue todo, Chucho? Yo recuerdo muchos clásicos o varios clásicos que me tocó vivir. Hubo varios en las cuales no disputé. Sí, Tigres, recuerdo que yo como que no lo disputé. Hubo otro clásico que yo me lastimé la rodilla, me operaron de cartílago. Y entonces creo que ahí fue donde enfrentamos a Rayados en esa ujú, liguilla. sí, Si no mal recuerdo, yo no participé en esa. sí, Pero siempre el enfrentar a Rayados, pues te digo, tú ya tienes esa experiencia, esa vivencia de enfrentar clásicos. Y después de ciertos años viviendo ya en Monterrey y participando con Tigres, defendiendo los colores de Tigres, claro. sabías de la rivalidad contra Monterrey. Y entonces, pues era más la presión, ¿verdad? Era la importancia del partido, pero no nada más de los 3 puntos. O sea, era la importancia de fortalecer a tu gente, de defender a tu gente, me refiero a los aficionados a la porra. ¿Por qué? Pues porque tampoco ninguno de ellos quería perder y menos contra Rayados. Entonces era vivir, no nada más, yo creo que una semana, yo creo que eran 2 semanas, ya se veía venir el clásico y ya toda la gente estaba pensando en el clásico. Y Sí. entonces a veces en las entrevistas nosotros decíamos, espérame, pues si todavía tengo apenas, o sea, tengo un partido todavía y luego viene el clásico. Primero vamos a enfrentar a este y luego ya hablamos del clásico. Exacto. Pero era tanta la pasión y la emoción
de toda la gente de Monterrey que ya se estaba hablando del clásico. Entonces sabíamos de esa importancia de ese partido, el poder sumar y no nada más sumar de a un punto, no empatar, sino ganar. Ganar, sí, y como dices tú, Chucho, imagínate en un clásico de temporada regular, cómo era la gente aquí, o cómo sigue siendo la gente la pasión del clásico. Ahora imagínate en liguilla, o sea, era el doble la intensidad, ¿no? De disputar un clásico, ¿no? Y yo creo que ahí, en una liguilla, créeme lo que a veces hasta estaba en riesgo de ciertas personas, te estoy hablando pues desde directiva, cuerpo técnico, jugadores, y más las formas, ¿no? Las formas. Si tú ganas, pues estás del otro lado, estás tranquilo y vives tranquilo y Claro. sabes que diste un gran paso. Pero si por ahí pierdes y la forma de perder es drástica, Ujú. créeme que estaban en puestos en riesgo muchos de los puestos, no te digo, de jugadores, de los directivos y del cuerpo técnico. Entonces, Sí. pues no te podías dar el lujo. Y ahora platicamos de la Apertura 2003, Chucho. Nuevamente tienen una oportunidad de disputar una final y coincidentemente otra vez contra Pachuca. ¿Cómo fue esa final, Chucho? Otra vez. Platícame todas las anécdotas, experiencia y otra vez de enfrentar a los Tuzos en la final. En esa final, lo que recuerdo es que al final ya yo pasaba mucho tiempo en banca, ya no tenía tanta participación. Sí, Y en esa final, pues lógicamente no inicié. No inicié después de tener o, no me la pasé nada bien. Hubo muchas cosas ahí, la verdad es que raras, y, y no la pasé nada bien. Recuerdo ahí llegar otra vez a la final contra Pachuca. Eh, Marchaban igual después de haber tenido un buen torneo. El equipo fue bueno para nosotros. Creo que, si no mal recuerdo, íbamos ganando o íbamos bien, o sea, o haciendo una buena final, un buen, te sí, digo, primer tiempo. sí, sí, sí. Y en el segundo, si no mal recuerdo, nos dan la vuelta. Si no mal recuerdo, otra vez nos sacan el resultado y y pues te vienes igual con ese, ahí sí mal sabor de boca, ahí sí no fue lo mismo que en la En la final primera final. pasada, Ujú. porque yo diferente, porque el manejo del partido lo teníamos nosotros. Y al final, te digo, ya en el segundo tiempo nos sacan el resultado y entonces ahí sí ya te regresas a Monterrey, no tan a gusto, no tan contento, ¿no? Ujú. Sabiendo que tienes la final en tu casa Ujú. y que te puedes conseguir ahí ganar esa final, pero sí nos sacaron el resultado y que ese segundo tiempo no fue el mejor para el equipo. Sí, porque fue, si mal no recuerdo, 3-1, ¿no? Creo que el partido de ida, Chucho. Que era algo similar como el 2-0, ¿no? O sea, era una diferencia de 2 goles. Sí fue en cuanto al resultado lo mismo, pero sí te digo, sí, sí no fue la misma, no nos regresamos con la misma sensación, Ok. porque te digo, después de dominar el primer tiempo y luego que te dieran la vuelta, en la primera final nos expulsan a uno y nos dan la oportunidad de que en el segundo tiempo nos la pasamos así 2-0, pues entonces esa fue la gran diferencia de una primera final a la segunda. Sí. Pero sí, en cuanto a resultado, pues fue el mismo. Son 2 goles, allá lo hacemos, allá los alcanzamos y allá definimos la final. Pero te digo, yo sí en esa segunda final, te digo, para empezar, pues fue un torneo en lo personal para mí malo. Sí. Ujú. Y y luego en esa final, pues con esa diferencia de que teníamos como controlado nosotros el partido y por descuido de nosotros, por errores de nosotros, pues se nos van y nos hacen esa diferencia de goles. Sí, que fue, si mal no recuerdo, aquella.
de Campañolo. Campañolo ya era el arquero de Tigres, ¿no? En ese entonces. Hubo ahí como que detallitos, ¿no? Medio curiosos en esa final, Chucho, ¿no? Que al final no se dan. Voy más por temas de nosotros, o sea, como jugadores, como equipo, Ujú. que realmente te digo, como en la primera que dices, pasaron cosas raras que no te explicas. Acá no creo que hayan pasado cosas raras, sino que errores de nosotros, falta de concentración, y eso Sí, fue lo que provocó el mal resultado. sí, exactamente, Chucho. Y ahora, te quería preguntar, la primera final, la que ella del 2001 fue con Tuca Ferretti. Esta segunda del 2003 ya estaba Neri Pumpido. Para ti, Chucho, ¿cuál era la diferencia en cuanto, cómo decírtelo, en cuanto a las vibras, en cuanto a la influencia de Pumpido con el Tuca Ferretti en las finales? Y nosotros lo teníamos, y la verdad se sabía. Nosotros teníamos todo el trabajo y todo el equipo estaba armado por el entrenador que era Tuca. El profesor Neri llegó, hizo su trabajo, pero al final nosotros ya teníamos esa, esa inercia, esa Esa inercia. carrera, ese trabajo, ya teníamos todo. Y entonces Neri vino a ocupar ese lugar, pero en el cual, te soy sincero, o sea, el equipo ya tenía, pues ya era el Ferrari que todos querían. Claro. Entonces, sí el trabajo, sí la idea, sí el equipo, todo lo que se tenía lo hizo Tuca. El Esa es Tuca. una realidad. Entonces, pues bueno, ya estando el profesor Neri, pues ya vivimos lo que tuvimos que vivir, pero, pero pues bueno, ya con ese trabajo de un entrenador. De esas dos finales, y sí coincido contigo, Chucho, la verdad que sí, o sea, la inercia y el trabajo de Tigres, pues venía a ser del Tuca, o sea, la verdad que esa final del 2003 fue casi casi por el trabajo del Tuca, porque fueron varios años también, o sea, no fue un año, no fueron dos, ya tenía años el Tuca estando en Tigres, y gracias a ese trabajo se volvió a llegar a final en el 2003. Y ahora, preguntarte, Chucho, de esas dos finales que tú disputaste, 2001-2003, ¿cuál fue la que te dolió más en ese sentido? Las dos duelen, pero en lo personal a mí me dolió más la primera. Me dolió más la primera porque tuve más participación con el equipo, Sí. después de trabajar tanto en equipo, dado pues, más que teníamos, como los que yo te decía, del gimnasio, del ganar de visita, todas esas cosas, esos obstáculos que pudimos superar, llegar a la final, esa me dolió más. Ya la segunda, te digo, hubo cosas en mi contra, cosas que no me gustaron cómo se manejaron y que yo llegué ya a una segunda final sin tener mucha participación y pues bueno, aunque duele, pues ya no lo sentía yo igual, ya no me sentía yo tan del equipo, ¿no? Ujú. Sino ya un poquito más afuera. Entonces, por ese punto yo creo que me dolió a mí más la primera que la segunda. Lo que no, lo que ya no te gustaba, Chucho, quizás era, como dices tú, ya que te hicieron un poquito a un lado del protagonismo que tenías como delantero. Pues ese tipo de cosas son las que ya no te agradaban estando ahí en Tigres. Respeto, ¿no? La falta de respeto, porque al final, respetaron la trayectoria, no respetaron, hablaron claro, me engañó, ¿no? No, o sea, no me daban la oportunidad ni de salir ni de jugar. Entonces, pues es un engaño. O sea, el que yo, porque no tengo participación, si no me vas a dar participación en minutos, en partidos, no me vas a utilizar tanto. Es más, teníamos, creo que después hasta la Libertadores, no Ujú. jugaba ni Libertadores, o sea, Wow. yo no tenía, me hacían viajar y no jugaba. Ujú. Entonces, te digo, cosas de esas que no me respetan, pues claro que no, ni a mí ni a nadie le va a gustar. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas, el que me engañaran, el que no me dejaron seguir con de seguir en algún otro equipo, Ujú. eso fue lo que a mí me molestó mucho, ¿no? O sea, eso que no me daban minutos, no me dejaban jugar en Tigres,
pero tampoco me daban la oportunidad de salir, y muchas veces yo lo pedí. Entonces, ni me dejaron salir y ni me daban una oportunidad. Entonces, pues eso sí es una falta de respeto. Sí, completamente, completamente, porque tú fuiste un gran jugador y un gran delantero y sobre todo hiciste un paso muy importante en Tigres y la verdad, lamentablemente sí pasa, ¿no, Chucho? Digo, eh, llegas a un equipo, cambian los directores técnicos, la directiva quizás y se pierden las oportunidades, pero ahí, Chucho, es, como dices tú, empiezas a considerar esa parte, ¿no? De salir de Tigres. Tienes, recuerdo que el equipo en el 2005, Chucho, creo sí jugó la Libertadores, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero ahí decías que no viste ya actividad con Tigres en la Libertadores. No tenía yo nada, te digo, o sea, ya después de ahí, desde que llegó Pumpido, Neri Pumpido, ya fue un calvario, porque es muy normal que si un equipo ya no te quiere, no entras en los planes de algún entrenador, Ujú. pues es muy normal, pues te vas a otro equipo, Claro. buscas salida y listo, se acabó. Pero pero cuando tú ves que no te están dando tanto chance, tanta participación, no entras en planes, yo me doy cuenta, yo pido la salida, hablo con la gente, no me dan oportunidad, me tienen ahí y simplemente no me dejan jugar. Es Ujú. más, ya después estando, yo me voy a controversia y solamente pues así, o sea, empieza todo el tema de controversia y todo ese relajo, todo ese proceso legal. Es más, yo llego a Atlante y a mí me dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que no puedes firmar si no quitas la controversia. O Ya. sea, está muy claro. Y ahí empieza, te digo, todo ese relajo, ¿no? De que es el pacto de caballeros. Vale. Sí. Y me meto yo en un problema, no porque yo quisiera, sino que pues al final tienes que defenderte, ¿no? Tienes que defenderte. Pero pues la verdad, el estar eh, con, con los mismos dueños que son de federaciones, todo un relajo, es un problema, no te van a resolver. Ujú. Y y si eso te distrae, no te enfocas realmente en tu trabajo, pero todo empieza desde que llega Neri, ¿no? No sé si tú recuerdas cuando yo saco la playera de aquí estoy, o sea, Sí. pasaban 3, 4 jornadas y yo no tenía ni un minuto de participación. Y luego de repente me metían, me daban chance y metía gol. Entonces por eso yo decía, pues aquí estoy, o sea, y Sí. luego otra vez, o sea, sin fundamentos, o sea, me dejaban otra vez 2, 3 partidos sin jugar y luego otra vez me metían, o sea, pues por eso yo recuerdo varios goles. En clásico yo metí un gol que saco la playera. Contra Pumas de visita, Ujú. saco la playera, meto gol. O sea, en el mismo Volcán contra Veracruz, que no sé si recuerdas, yo recuerdo muy bien que nos toca Veracruz, siendo Veracruz era la mejor defensiva y Eh, que iba era de líder. con Cuauhtémoc, ¿no? Cuando estaba Cuauhtémoc, creo. Llega Veracruz y dices, me toca un rival difícil y me meten ahí y meto gol. Entonces es cuando yo empiezo a sacar la playera y metía gol cada que me metían, pero no era suficiente para ellos, o sea, no era suficiente para el entrenador darme, o sea, minutos o siquiera en el siguiente meterme, no, o sea, me dejaron 2, 3 partidos fuera sin participación, entonces ya era algo en contra mía, pero te digo, o sea, sin explicarme qué era lo que pasaba, porque pues si yo pedía mi salida, yo no quería estar en un lado donde pues no me quisiera, ¿no? Entonces, Exacto. pues si no me quieren, pues dame oportunidad, salgo y ya listo. Pero sí ya de ahí la viví muy mal, sí se me complicó todo y complicó mi carrera. Por eso fue entonces esa playera que dices tú. Esa playera fue iniciativa tuya, fue idea tuya. Sí, es así, te digo, si tú te vas a esa temporada donde él llega Neri Pumpido Sí, y me 2003-2004. mantiene partidos sin jugar y luego entro y meto gol y otra vez, o sea, era muy difícil, muy complicado, pero te digo, sin fundamentos de ellos, porque nunca fui un jugador rebelde, Problemático. contestón, problemático, indisciplinado, nunca. Entonces, y luego si yo hablaba con la gente y pedía, oye, no me vas a ocupar, pues dame la oportunidad de salir. No, no, Dame es que chance. no. O sea, ni te daban chance de salir, ni te daban chance de jugar, entonces pues sí, ya después fue un buen problema ahí. O sea, ahí tu relación, Chucho, con Eri no era la adecuada. O sea, no. Siempre platiqué con él, por eso te digo, yo nunca falté al respeto, nunca. Hablaba con él y le daba mis motivos, le decía cómo me sentía,
pues no me sentía a gusto, y si no le era de entrar en planes dentro de lo que él tenía en su proyecto, pues que me diera oportunidad, que me apoyara para salir. Claro. Hablé con la directiva, lo mismo, sin ningún problema, platicando. Entonces, siempre la relación con todo, con toda la gente, siempre era buena, Sí. pero a veces creo que eso es malo. A veces creo que tienes que ir más allá, ser rebelde para que te hagan caso, porque yo creo que fui tan buena gente y nunca tuve problemas ahí que por eso ellos decían, o sea, a lo mejor Sí. decían, ni le hagas caso, ¿no? O sea, déjalo ahí. Ahora sí, como dicen, se aprovechaban de tu nobleza, Chucho. Se aprovechaban de esa parte. Esa, es correcto. Oye, Chucho, después tú sales de Tigres entonces en el 2005, ¿verdad? Más o menos, 2005-2006. Ya se da tu salida de Tigres. Supongo que no se dio la salida en buenos términos, quizás. No, no, ahí casi casi me echaron, ¿no? Me echaron y después de salir de Tigres yo estoy un torneo sin jugar. Wow, No por no tener equipo, sino porque te cierran las puertas. Porque al final te enteras de que no puedes arreglarte con ningún equipo si no tenemos la autorización de Tigres. O sea, claro. si Tigres me está echando de su equipo, me está echando de la institución, porque Sí. dice que ya no me quiere, porque me dice que ya no tengo contrato con ellos, ¿qué? Con otro equipo, ¿por qué? O sea, a ver, yo ya platico con la gente, ahora apóyame nada más tú, pues para hacer todo el movimiento. Ujú. Exacto. Te da eso, pues porque Tigres no quiere, porque Tigres no quiso, porque se le dio la gana el que no jugara. Entonces me quedo todo ese torneo sin, me voy a controversia y después empiezo a tener participación con el equipo de Atlante. Sí, con Atlante, vaya que fueron. Híjole, imagínate, no jugar una temporada, Chucho, es muy difícil para un jugador profesional como tú. Dificilísimo. Con todo el desgaste físico mental de Ujú. estar en controversia, de estar con el abogado, de estar pensando, o sea, tantas cosas, dices, o sea, es muy complicado el volver a retomar otra vez tanto el ritmo Sí. como la fuerza de seguir adelante, ¿no? Con el equipo de adelante. ¿Llegaste a pensar, Chucho, incluso con tanto problema que había, con ese parón que tuviste en quizás retirarte en ese momento del fútbol? No, en ese momento no tenía pensado como retirarme. Ujú. Yo me sentía de cierta manera bien porque yo a cualquiera podía ver de frente y sin agachar la cabeza. O sea, yo sabía lo que estaba defendiendo, qué era lo que estaba defendiendo. Ujú. Y aunque estaba solo en ese momento, yo no me sentía mal porque iba con la verdad. Esa es una realidad, o sea, yo iba con la verdad. Pero sí perjudicó mucho mi carrera. Te digo que yo ya estando en Atlante y aceptado en Atlante me decían, pues si no quitas la tercia, vas enterando de cosas, ¿no? Entonces, la negociación que hicieron fue que Chamagol de Atlante se fuera a Tigres y con ellos, pues yo me fuera a Atlante. Ok, ok. Pues esa fue el. Acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces, fue mucho mi carrera, no, y fue como que empezó el declive, ¿no? Para mi retiro, pero te digo, no fue en ese momento, sino Ajá. yo creo que un año más adelante donde yo ya me vi, no obligado, pero yo decidí ya retirarme. Entonces, te piden, como me dice Chucho, quita la controversia y como parte del acuerdo que Chamagol se fuera a Tigres y tú jugaras en Atlanta. O sea, parte de eso fue. Tan claro como eso, así fue en ese tiempo, ¿no? Ahorita sé que ya se maneja de diferente manera, Sí. pero en ese tiempo era el pacto de caballeros, era así, me mandaron llamar a la oficina, oye, no te podemos firmar, o sea, no puedes jugar con nosotros, iniciar el torneo si no la quitas. O sea, Wow. si la quitas, te juegas, si no la quitas, no puedes. Entonces, te obligan a que quieres seguir jugando, pues da el paso atrás. Entonces te digo, tan claro como eso. ¿Verdad? Qué lamentable, Chucho. Y en esos años se daba mucho eso. O sea, tanto, así como tú, hay muchos casos de jugadores, exjugadores que tuvieron eso mismo. O sea, el pacto de caballeros afectó demasiado a todos ustedes como futbolistas. Y bueno, digo, quizás ahorita ya no es igual, como dices.
hay sus formas, siempre hay sus maneras medias raras, pero al final de cuentas afectan al jugador, Chucho. Sí, yo creo que ahí el jugador tiene que prepararse un poco más, Sí, porque la información es poder. Entonces, sí, yo creo que si el jugador tiene la información, esa preparación, pues sí, no sé si tomar curso, capacitarse de cómo están los contratos, qué puedo hacer, cómo me puedo mover, qué me puede perjudicar, todo eso, teniendo toda esa información, ya uno realmente, este, tema. Pero si desconocemos de reglamentos o de contratos y demás, ahí es donde pudiéramos tener problemas porque pues estás con unos viejos lobos de mar que se la saben de todas, ¿no? Que sí, son los directivos y sí, entonces cualquier oportunidad que tú les das, pues se aprovechan de ahí. sí, lo van a hacer, Chucho. Sí, fue lamentable, pero bueno, y al final de cuentas te recordamos mucho con esa gran carrera. O sea, lo importante es lo que dejaste en el fútbol, lo que dejaste acá en Monterrey, obviamente con Tigres, tu paso por acá, o sea, que eras un mexicano delantero, contundente, letal, que incluso, Chucho, también antes de terminar esta charla, preguntarte dos cosas, Chucho. La primera, ¿qué fue lo que te dejó tu carrera con Tigres? Esa es la primera. Y la segunda, tu experiencia con selección nacional, Chucho, que yo sé que llegaste a esas instancias. Lo primero de la selección nacional, yo lo que recuerdo que también antes se manejaba de diferente manera. Antes no había tanta oportunidad, tanto manoseo, lo llamo yo, de jugadores. Ahora sí hay más manoseo, ahora sí hay más oportunidad. Este, la oportunidad de estar en selección fue con el profesor Lapuente. Ajá. Siendo campeón goleador en Pumas, yo no tuve convocatoria a selección. Esto, te recalco esto porque jugadores que tienen 4 o 5 goles y ya son seleccionados, ya los llaman y son los goleadores de los equipos. Sí. Entonces, cuando yo escucho los comentarios, veo lógicamente los partidos de la selección, veo quiénes son los que llegan o llegaban también, increíble es, ¿no? Qué increíble es que yo aún siendo campeón goleador todavía no tenía participación en selección, me costaba mucho. Y entiendo porque tenía jugadores pues, de mucha calidad, ¿no? Sí, Ricardo claro. Peláez, Luis Hernández, Valencia, Bunis, que estaban pasando por buen momento, Sí. Cuauhtémoc, o sea, y para estar ahí, realmente te lo tenías que ganar. Y Ujú. después de ser campeón goleador, tuve llamado a selección. Entonces, no era tan fácil como ahora que pues ya rápido te mandan a llamar, ¿no? Metes 2, 3 goles, 4 goles y ya eres Seleccionado. seleccionado, ¿no? Ya mereces estar en selección. Entonces, pues por eso digo que ahora hay un manoseo importante ahí en los jugadores y los intereses de representantes, de jugadores y entrenadores. Pero bueno, esa fue el tema de selección. En tema ahí de la vivencia de Tigres, pues siempre es aprendizaje, todo es aprendizaje. Yo sí, hay muchas cosas que yo puedo decir, pero creo y me voy más por lo que yo pude hacer. Yo creo que pude haber hecho más. Me hubiera gustado en esa final, pues darle ese primer campeonato a la gente, ¿no? A la gente, a todos los aficionados, y más por el equipo que teníamos. Digo, no teníamos a un Guiñac, no teníamos a todas las figuras que ahora tiene. O sea, Ujú. antes éramos un equipo más humilde en cuanto a cada uno de nosotros, Sí. Ujú. y aún así hicimos cosas importantes. Y te digo, a mí me hubiera gustado haber metido más goles con el equipo, poder haber participado más y haber apoyado más tanto al equipo como haber ganado esos pues, partidos y puntos y haber dado satisfacción a la gente. Pero también recuerdo, o sea, llegamos ahí en Tigres y hubo cierto tiempo que el abucheo, ¿no? Hacia mi persona de todo el estadio, ¿no? Me abucheaban y a veces pasé partidos difíciles, partidos complicados, lesión que yo tuve, no por alguna entrada, por algún golpe, sino por un desgaste del trabajo de todos los días y que me dejó pues, casi un torneo fuera. Entonces, Sí. el problema que ya después tuve con la directiva, con el equipo de lo que estábamos hablando, la llegada de Neri Pumpido, o sea, todas esas cosas
dices, híjole, también no fue tan fácil esa pasada ahí por Pumas, esos años por Tigres. Sí, Esos años con Tigres fueron también a veces complicados, pero te digo, me voy más con lo que yo pude haber hecho que con lo que mostró la gente de allá para acá. sí, sí, y que realmente fue fuerte. Creo que quizás la etapa en un principio era, como por así decirlo, buena, Chucho, con Tigres, y terminó lamentablemente no tan adecuado, ¿no? Terminó de mala manera. Pero al final de cuentas, el que tú hayas sido, como te digo, un delantero mexicano, goleador, contundente, eso habla muchísimo de ti, que incluso, como dices tú, te dio oportunidad de estar en selección nacional, que en ese entonces no cualquiera, Chucho, no cualquiera, la verdad. No, tú ves los números, tú ves las estadísticas y realmente no estamos tan alejados tanto de equipos como de jugadores, no estamos tan lejos, estamos cerca Sí, y aún así con todas las dificultades, o sea, nosotros super líderes, siendo super líderes, a mí me abuchaban. Si tú recuerdes, hay un gol que sacan, bueno, que yo he visto, yo meto un gol ahí en el Volcán contra Tecos y yo hago el gesto ahí con la mano, ujú, porque en ese, o sea, te digo, en esa temporada, en ese partido, yo agarraba el balón y todo el estadio me abuchaba, y siendo super líderes. O sí, sea, no era una mala campaña, no era un jugador, te digo, problemático, no era un jugador que malo, o sea, hice goles sí. en Tigres, en ese partido meto gol y por eso hago el gesto. El Tuca me defiende, lo pasan y me defienden. Entonces, este, no entendía tanto a la gente el por qué se metía de esa manera conmigo, no era con el equipo, Sí, era conmigo, y que, que participó en todos los partidos. O sea, apoyándote, diciéndote, pues es que no puede ser posible, o sea, si no haces mal las cosas, si participas, y ayudas, o sea, yo no entendíamos el porqué, pero bueno, o sea, te lo comento porque íbamos de super líderes y aún ujú. así la pasamos un poquito complicados. Yo la pasaba mejor de visitante que de local. Sí. Imagínate, ¿eh? Imagínate, la pasabas mejor de visitante que en el volcán con tu gente. Era, o sea, fue un paso, creo, agridulce, ¿no, Chucho, con el de Tigres? Digo, bien, porque ya ahorita, o sea, te digo, aún así con todo eso hicimos cosas importantes, fuimos Sí, pieza importante para el equipo, sí, señor. para conseguir cosas importantes como ahora lo tienen, aunque algunos no sé si les duela o no lo quieran reconocer, pero pues de ahí empezó todo, de ahí empezó todo con el trabajo de Tuca, con los Sí, jugadores que llegaron, se fortaleció y poco a poco fueron mejorando muchas cosas y por eso ahora Tigres es lo que es. sí, es lo que es. Así, yo coincido totalmente contigo, Chucho. Ustedes formaron esas bases desde el 2000, 2001, y donde Tigres empezó a ser protagonista y un equipo muy distinto a lo que fue en los noventas o más atrás, ¿no, Chucho? Y ahora, pues bueno, casi vamos terminando esta grandísima charla, Chucho, hombre. Qué buena charla. Y tantos recuerdos, hombre, acá de la Sultana del Norte, de Monterrey, acá contigo, de Chucho Golalde, lo que platicábamos, como te decía don Robert, Chucho. Sí, es el buen Don Robert, siempre tuve la oportunidad, la fortuna de platicar varias veces con él. Ah, cómo le encantaban ahí los goles que yo hacía de media distancia. Siempre me Sí, decía, es que cómo golpeas, cómo le haces, qué piensas. Porque tuve la oportunidad de meter ahí en el Volcán varios goles, tanto de derecha como de izquierda, de sí, fuera del área. Entonces, le encantaban esos goles a Don Robert y incluso una entrevista ahí con su gente de la manera en la que yo ejecutaba, ¿no? Yo golpeaba fuera del área. exactamente, Chucho. Y con eso te recordamos acá en Monterrey. Y la verdad que son grandes recuerdos a pesar de que la etapa fue agridulce, pero vaya, vuelvo a reiterar que haya sido tú un mexicano, o que eres mexicano obviamente, pero que haya sido un delantero goleador, no cualquiera. Y en estos momentos de actualidad, muy difícil. Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. Chucho, pues vamos terminando esta charla y antes de ello tengo una dinámica rapidita. Yo le llamo el tiki-taka, es una lista de palabras que yo te doy y tú me dices lo que representa para ti con una sola palabra, ¿va?
Listo, Chucho, empezamos con la primera. La selección nacional. Es un paso al éxito. La siguiente, Chucho, el Atlante. Complicado. La siguiente, Chucho, el clásico contra el América. Es rivalidad. La siguiente, Chucho, el clásico regio. Es un fenómeno. La siguiente, el Tuca Ferretti. Un formador. La penúltima, Chucho, el equipo de Tigres. Pues para mí fue un proceso. Y la última, Chucho, el equipo de los Pumas. Ese es un proyecto de vida. Es tu vida, Chucho, fue tus inicios. Sí, pero pues al final sí fue ese proyecto de vida, porque no nada más fue en lo deportivo, sino realmente es un proyecto de vida, tanto dentro de la cancha como afuera. Te marcó demasiado, Chucho, entonces el equipo. Así es. Pues Chucho, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por la oportunidad que me diste de platicar contigo. Es una grata charla. La verdad que es me da mucha honradez platicar contigo, mucho orgullo y gracias nuevamente por esta charla. No, al contrario. Gracias por recordarme todavía, aunque han pasado veintitantos años. Sí, y pues con gusto, siempre estamos ahí a la orden. Cualquier cosa que se necesite ahí, entrevista, estamos ahí con gusto y encantados de poder participar. Muchísimas gracias, Chucho, por todo. Muchas gracias. Lo mejor Fuerte para abrazo. ti en este año y para toda tu familia. Gracias. Muchas bendiciones. Hasta luego.